y que ibas a salir muy bien y que sigues pero súper activa en la Cámara de Senadores. Así es. Nunca has pasado desapercibida ahí, siempre estás presentando iniciativas, haciendo pronunciamientos. Háblame de logros en la Cámara de Senadores. Bueno, como tú dices, ¿qué más te satisface? No, bueno, para mí ha sido un gusto y además he contado con el respaldo. Hemos hecho un equipo de amigas senadoras de todos los partidos. De todos. De todos. Del PAN, del PRI, del Verde y yo del PRD. ¿Y qué intentamos hacer? Respaldarnos mucho en iniciativas. Y para mí ha sido un gusto, parte de salir adelante en un momento difícil políticamente, pues es hacer más cosas, claro, y hacer actividad y hacer más planteamientos. Y yo de ellas siempre he recibido, y ellas de mí, un absoluto cariño y solidaridad. Son mis grandes amigas. La verdad es que son la gente que yo quiero y que respeto, y que además sé que a cada una de ellas les ha costado un trabajo estar ahí. E incluso una cosa que cuando yo entré al Senado mi madre me dijo, todo mundo tiene una razón y un mérito para estar ahí. Nadie tiene un espacio, de los 128 que veas ahí, un espacio regalado. Siempre que los veas, recuerda que cada persona tiene un mérito y un valor. Y al que veas que a veces no habla, que no sube a tribuna, algunos, cada quien en su estilo, todos tienen un valor. Y yo he encontrado en todas y todos una experiencia extraordinaria, con sus características, con sus conocimientos por áreas diferentes. Y en nuestro caso, cohesionando muchos temas. Uno, el tema de equidad y género, pero bueno, ese ha sido un tema de hace muchos años. Ese es un tema que conoces y en el que quizá no abunde, porque la realidad es que... Porque además no tiene fin. No tiene fin, y la verdad es que ese es nuestro tema cotidiano de toda la vida, el tema de la equidad de género. Por ejemplo, ahí nada más me detengo a decir, yo hace 4 años hice el planteamiento para que pudiéramos evitar lo que después pasó con las Juanitas, planteando una reforma al COFIPE en el cual las mujeres que iban por cuota de género, sus suplentes fueran mujeres también, porque me parecía que era una manera de que no dejáramos resquicios a que se tratara de violentar la ley y hubiera representación de mujeres. Desafortunadamente se fue a la congeladora. Ahí está en la congeladora todavía, aunque lo hemos intentado reactivar entre todas las mujeres senadoras. ¿Y qué pasó? Que hace 2 años en la Cámara de Diputados lo que vimos es que entran varios hombres con este escándalo que se llamó las llamadas Juanitas, en ese esquema que yo había planteado hace muchos años, de que se podía burlar a la ley poniendo suplencias de hombres y diciéndole a la mujer, tú renuncia, ¿cómo voy a entrar yo? O exigiéndoselo a sus partidos. Entonces ese fue un tema en el que hemos seguido peleando, pero hay muchos otros temas. ¿Cuáles son? Una, tengo 2 años siendo presidenta de la Comisión de Recursos Hidráulicos del Senado de la República. Terminaste volviéndote experta. Sí. Bueno, todos los lucho porque esto es un tema de aprendizaje permanente. Hay que estudiar muchísimo. Hay que estudiar mucho, de verdad que pero fue un reto enorme, porque mi tema era en equidad de género, el tema de los grupos vulnerables, el tema de los niños, lo siguen siendo. O sea, para mí es una prioridad. Pero junto con esto dimos un paso también hacia temas que pues por lo menos yo creo que para muchos se han vuelto importantes, y hoy creo que el tema del agua es un tema de seguridad nacional, es un tema fundamental para cualquier país. Hoy lo estamos viviendo en los hechos. El tema de la sequía, de no tener agua, de no tener... Sí. Bueno, hay un indicador brutal. Dice Conagua que en el centro norte del país solo están llenos menos del 40% del nivel de las presas en promedio de nuestro país. Y eso nos incluye. Eso nos incluye a nosotros. De San Luis, Zacatecas, Coahuila, Chihuahua, Durango y Sonora y Baja California Sur son los estados más afectados por la sequía este año, por la sequía extrema. Pero cuando estamos hablando de esto empiezas a hacer una reflexión. A mí este tema de la Comisión de Recursos Hidráulicos suena muy técnico, pero realmente tiene que ver con recursos hidráulicos, pero también tiene que ver con el tema de derechos. El derecho al agua es un tema fundamental. Hicimos varias reformas, una que está aprobándose en los estados, que es plantear la reforma al 4º constitucional para que el derecho al agua potable y al saneamiento sea un derecho plasmado en la Constitución para todas y todos los mexicanos, porque en esa medida obligaremos a que los programas dedicados a que la gente tenga agua potable, a que tengan saneamiento, sean vistos como un asunto constitucional y entonces se le canalicen recursos. La realidad es que se dice que las guerras iban a ser antes por petróleo y ahora serán por agua. Sí. La realidad es que estamos en una situación crítica, no solo en el país, en el mundo, pero sobre todo en nuestro país, mientras en una región están inundados, están con una cantidad de agua enorme, pero no potable, no agua para tomar. En otros lugares estamos en la sequía total. Entonces, bueno,
parte de mis planteamientos y del trabajo que hemos hecho y del aprendizaje ha sido los temas de agua, los temas de que se debe generar una nueva política que tiene muchas décadas que no se genera, una nueva política en temas de infraestructura hidráulica, de darle un impulso, por supuesto, al tema de los bordos, de las presas, pero también a qué hacemos con el agua en las zonas urbanas, qué hacemos en el campo para que se eficiente el uso del agua, es decir, tecnificación del campo, que es fundamental, al cual se le dedican muy pocos recursos en este país, que eso hace no solo que la gente se esté muriendo en este momento de sed, yo creo que sí se está muriendo de sed y de hambre en este país. Vi tu pronunciamiento muy breve respecto al tema, ahora que estuvo Felipe Calderón Hinojosa en Zacatecas, Claudia. De que se entreguen los recursos muy pronto, pero también de que vayamos al fondo del asunto. Este país requiere una visión muy amplia en el tema del agua, por una parte para el campo, en tema de infraestructura, por supuesto, de enormes presas, de construcciones en serio, pensando en que estamos en una situación difícil, de bordos, de apoyo al campo que además tiene que, si queremos que sea competitivo y lo tenemos en la ruina, si no le damos también recursos para que se tecnifique, para que cuidemos el agua, porque el agua que se desperdicia, yo diría, dentro de lo que no se usa cuando está dedicado al ganado o a la agricultura, es muchísimo. ¿Por qué? Porque falta tecnificar el campo, porque falta apoyar más a los campesinos, a los agricultores, a los ganaderos, para que se desperdicie mucho menos agua en el campo. Ese es un tema. En el tema del agua también está el tema del agua potable y el saneamiento en las zonas urbanas. La realidad es que en muchos países la gente abre el agua y se toma el agua directo de la llave. En nuestro país tenemos desconfianza y tenemos por eso que lograr dos cosas en el tema del agua en las zonas urbanas. Una parte es mayor infraestructura para que todo el mundo tenga agua, para que todos tengamos agua. Y otra la calidad. Y además que no falte, ¿verdad? Que no falte y otra que sea de calidad. De calidad. Pero una parte es lo que hace el gobierno, y yo he descubierto también mucho, Silvia, que otra parte es lo que tenemos que hacer como ciudadanos, porque tenemos que hacer conciencia que es un recurso escaso, que aunque tengamos, los que tengamos agua diario, estamos teniendo mientras otros no tienen, que tenemos que cuidarla, que tenemos que eficientar nuestro uso también del agua. Y la verdad es que esta comisión lo que me ha dado es conocer el problema, poder dimensionarlo y poder saber la importancia que tienen estos temas, por ejemplo, en el tema de salud, en el tema de las mujeres son en general las que acarrean el agua en las comunidades, kilómetros, los niños son los que viven situaciones de falta de mejoramiento de su salud. Se dice que la mayor parte de muertes en términos de salud en el mundo, más que por hambre, es por falta de calidad en el agua que toman los niños menores de 5 años. Entonces es un tema también de salud. Le he encontrado muchas cosas interesantes. Por ejemplo, un tema que poco sabemos quizá es que en México somos el principal consumidor de aguas embotelladas. ¿Qué te parece? Y la realidad es que es dramático, es decir, en un país con mucha escasez de recursos, también con pobreza, nos hemos enseñado pues a tomar porque tenemos desconfianza o porque ya no usamos el método antiguo de hervir el agua, ¿verdad? Se nos hace más sencillo, tiene que ver con muchas cosas. Pero fíjate todo el dinero que la gente está gastando en eso. Se está gastando y además otra cosa, quizá no hacemos conciencia, yo ahora un poco, pues claro que lo sigo comprando, ¿verdad? El agua, pero ¿qué hago? La relleno. O sea, intento rellenar, ¿por qué? Porque también es un asunto hasta del medio ambiente. Somos el principal consumidor de agua embotellada y de agua sobre todo en plástico. Y eso significa que somos el principal país que crea basura, que genera basura en ese sentido. Pero también que se ha incrementado mucho el precio del agua y que entonces los que la embotellan nos suben el precio brutalmente. Y tenemos que empezar a hacer estas reflexiones para decir, ¿qué hacemos? ¿Cómo podemos incluso bajar costos en nuestro hogar, en las oficinas? ¿Cómo podemos hacer mejor las cosas? ¿Y cómo le podemos garantizar a todos su derecho al agua potable, al saneamiento y a una vida digna en la que tengan los servicios básicos? Estás tocando un tema realmente importante, Claudia, y muy, muy relacionado con el estado de Zacatecas.